Buenos días, mi nombre es María Fernanda Rodríguez y en el día de hoy mi grupo y yo les presentaremos el tema de psicobiología de las sustancias psicodélicas. Primero que nada, empezaremos con la definición de tres términos. El primer término es ¿qué es psicobiología? Según Prieto, la psicobiología une dos disciplinas científicas, la biología y la psicología, y pretende entender el origen y desarrollo del comportamiento humano teniendo en cuenta el papel que influye en nuestra fisiología. El segundo término es sustancias psicodélicas. Según Klappers, las drogas psicodélicas hacen referencia a sustancias psicotrópicas que pueden causar alteraciones considerables en el sistema nervioso central, alterando la liberación de serotonina. Esta sustancia química es uno de los muchos neurotransmisores existentes y se ve involucrado en actividades y funciones de nuestro organismo como la percepción sensorial, la regulación conductual y alteración del estado de ánimo. Nuestro último término es alucinación. Según el National Institute of Drug Abuse, las alucinaciones son la perturbación mental provocada por sustancias que dan como resultado una alteración de la realidad. Sus efectos causan una interrupción de comunicación entre las células nerviosas y los neurotransmisores, específicamente en la serotonina. Al afectar este neurotransmisor se da como resultado los cambios en la conducta, percepción, estado de ánimo, hambre, conducta sexual, entre otros. A continuación voy a mencionar algunos hitos en la historia de las sustancias psicodélicas, empezando en 1749 cuando Carl Linus publicó Materia Médica, donde categorizó plantas medicinales y colocó datos como sus dosis y efectos farmacológicos. Luego, en 1762 publicó Inebriantia, que fue el primer inventario moderno que contenía descripciones de drogas psicoactivas. Principalmente se enfocó en las que tenían un efecto sobre el sistema nervioso y producían cambios a nivel motor y sensorial. En esta compilación él también describió muchas sustancias provenientes del este. Una de estas es la alarma, la cual contiene los mismos alcaloides que la ayahuasca del Amazonas, entre otras sustancias. Años más tarde, en 1799, entonces Everard Brandt definió los efectos de los psilocibes, que son unos hongos que se descubrieron también por casualidad, pero que tienen efectos psicodélicos muy marcados. Luego, en la primavera de ese mismo año, jóvenes experimentales empezaron a consumir óxido nitroso, o como se le conoce comúnmente, gas de la risa. Más adelante, en 1817, un joven alemán llamado Friedrich Serturner, él logró aislar un compuesto que formaba cristales que solamente eran solubles en ácidos, pues en el agua se mantenían en su estado sólido. Por sus efectos y su relación con el dios romano del sueño, lo llamó morfina. Finalmente, en 1943, se documentó el primer caso de intoxicación por LSD. Albert Hoffman había tomado 250 microgramos de esta. Luego, Timothy Leary, un psicólogo y gurú del movimiento hippie, promovió el uso de esta droga, teniendo como consecuencia que a final de la década de los 60 algunos países prohibieron la presencia de esta. Y bueno, estos solo son algunos datos relevantes de la historia de los psicodélicos. Ahora hablaremos sobre el LSD. El LSD es dietilamido de ácido lisérgico y es un alucinógeno producido químicamente, el cual tiene propiedades psicotomiméticas. Según Saracen y Saracen 2006, los efectos y síntomas del LSD son alucinaciones, ilusiones, distorsiones de la percepción del tiempo, pérdida de contacto con la realidad y palpitaciones. El efecto del LSD dura aproximadamente entre 8 y 12 horas. El LSD fue sintetizado por primera vez por Albert Hoffman en 1938 al mezclar ácido lisérgico con moléculas orgánicas. En 1943, Hoffman por primera vez tuvo los síntomas del LSD. Hoffman, 1991. DMT es una droga psicodélica que lleva el nombre molecular de Dios. Es una sustancia química con efectos alucinantes que se pueden extraer de diferentes plantas. Se caracteriza por producir alucinaciones visuales y auditivas, por el aumento del ritmo cardíaco, por presentar problemas de coordinación, náuseas e incluso sensación cercana a la muerte. Estos efectos tienen una duración de 5 a 30 minutos y esta droga también es utilizada en el ámbito psiquiátrico, médico, para tratar diagnósticos como la esquizofrenia y el tratamiento de la depresión. Otra droga de la que le quiero hablar es la MDMA. Es una droga sintética que se caracteriza por ser un alucinante que causa alteraciones en el estado del ánimo y de las percepciones sensoriales. Esta droga genera placer, incremento de energía o calidez emocional. Sus efectos tienen una duración de 3 a 6 horas y cuenta con efectos secundarios que afectan significativamente el estado de la salud física y emocional de una persona, entre ellas las convulsiones, el incremento del ritmo cardíaco, irritabilidad, disminución del apetito, problemas para conciliar el sueño, entre otros. La ibogaína también es un alcaloide indol natural, pero esta se encuentra en arbustos africanos que son conocidos del género Tyrannid, y químicamente la ibogaína es reconocida como triptamina, que es un análogo rígido de la melatonina, y cuando una persona consume este psicodélico en dosis bajas, los efectos psicológicos que va a tener principalmente van a ser estimulantes, es decir, que la fatiga de la persona se va a reducir, al igual que el hambre y la sed.
Sin embargo, una persona que consume ibogaína en dosis altas, es decir, 3 kilogramos o más, los efectos psicológicos que va a presentar son recuperación de la memoria reprimida, imágenes visuales con los ojos cerrados y un efecto que las personas caracterizan como soñar despierto. Aparte de efectos psicológicos, existen efectos físicos que según Manzano Nieves y Listón pueden ser temblor, sensibilidad a la luz, náuseas y vómitos, ataxia y distonía. La psilocina y la psilocibina son alcaloides indol a base de triptófano y estas son popularmente conocidas como hongos mágicos. Después de la administración oral, la psilocibina se desfosforila en los ácidos del estómago o por la fosfatasa alcalina en los intestinos, en el riñón y también por la sangre, lo cual va a generar la psilocina y esta directamente va a atravesar la barrera hematoencefálica. Dado al hecho de que la psilocina puede causar una inhibición competitiva con el MAO y esta enzima de por sí ya metaboliza la serotonina, esta va entonces a causar que los niveles cerebrales de este neurotransmisor se eleven y así simultáneamente va a disminuir los metabolitos urinarios de la serotonina. Según Dinis Oliveira, en el año 2017, las personas sanas que consumen estos psicodélicos van a tener malas experiencias de viaje, lo cual va a causar confusión, intranquilidad, ansiedad extrema, miedo o episodios psicóticos, delirios graves e incluso puede causar una pérdida de la realidad. Durante la década de los 60 existía esta creencia de que las drogas psicodélicas tenían muchísimo potencial para el tratamiento de diferentes trastornos mentales y se hicieron más de 1000 estudios. Muchos científicos reconocidos creían que algunos de los compuestos eran de carácter terapéutico para algunas condiciones tales como depresión, ansiedad, adicción al alcohol y nicotina y problemas severos de salud mental. Sin embargo, el profesor de psicología de Harvard, Timothy Leary, fue uno de los principales científicos involucrados en estos estudios y él empezó a promover el LSD de forma agresiva, como una llave de expansión a la conciencia. Esto hizo que los músicos y la contracultura juvenil y las celebridades de los años 60 impulsaran el consumo de estas sustancias y se popularizó de forma recreacional. A raíz de esto, el profesor Leary pasó de ser un reconocido académico a ser reconocido como un abogado de las drogas psicodélicas. Y esto hizo que fuera creciendo un pánico moral alrededor de estas drogas, declarando estas sustancias ilegales. Un par de años después, la ONU le dio fin a esta investigación científica y declaró las drogas psicodélicas como drogas ilegales de tipo 1. Y durante años los científicos abandonaron el estudio de los psicodélicos y se enfocaron más por la rama del desarrollo de antidepresivos. No fue hasta mediados de la época del 2000 que hubo un renacimiento en toda la investigación. Esto fue gracias a Roland Griffiths, quien fue uno de los primeros científicos en darle una nueva fase de estudios a la psilocibina. Esta es la sustancia que se encuentra en los hongos alucinógenos. Y sus estudios encontraron que la psilocibina disminuyó la depresión en el 80% de sus pacientes con cáncer. También se comprobó que para los pacientes que estaban en terapia para dejar de fumar, la combinación de estos psicodélicos con la terapia cognitivo-conductual era la mejor combinación. Al comenzar a administrar psilocibina a los voluntarios de su investigación, Griffith se llevó una gran sorpresa al ver que más de 2/3 de sus participantes describieron su experiencia psicodélica como la mejor experiencia y más importante de sus vidas. Según él, los psicodélicos no son únicamente herramientas para explorar la mente. Él dice que muestran un alto potencial para tratar condiciones severas de la salud mental, dependencia a drogas, alcohol y hasta depresión. Sin embargo, estas sustancias, al igual que ninguna otra, están exentas de riesgos. Y es por eso que los ensayos clínicos tratan de que el estudio sea muy estricto. Hay una importante y grande diferencia entre el uso recreacional de estas sustancias y su uso para un experimento guiado por la ciencia y profesionales capacitados. Hablaremos un poco sobre los efectos según necesidad. La situación en la cual uno consume un alucinógeno puede determinar qué efecto tiene sobre el cuerpo de la persona. Por ejemplo, si una persona toma un alucinógeno por razón médica, entonces tiene menor probabilidad de adictarse que una persona que lo toma para divertirse. Morris y Maisto, 2014.